Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a todos. Al señor Montoro, que en unos días en el que se le acumula el trabajo, por haber tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación para compartir tiempos e ideas con nosotros. A los empresarios que están en este auditorio, por su interés en conocer de primera mano las propuestas del conferenciante que representa el partido al que todas las encuestas dan por ganadores para el próximo día 20. Entiendo que la personalidad del señor Montoro es suficientemente conocida, pero permítanme decir como presentación que es doctor en Economía y catedrático de Hacienda Pública, ha sido miembro del Parlamento Europeo, diputado por Madrid, secretario de Estado de Economía y ministro de Hacienda durante la eterna legislatura y actualmente ejerce el cargo de portavoz en la Comisión de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados y en el Partido Popular. Ejerce como coordinador de política económica. Señor Montoro, no es ningún secreto que la economía española atraviesa la mayor crisis económica de los últimos 30 o 40 años. Una crisis que se ha cebado especialmente con los más necesitados, con las familias y con las empresas, y que ha llevado al paro a más de 4 millones de personas y al olvido a un número muy importante, pero muy importante de empresas. Es decir, no solo se ha terminado el ciclo expansivo de nuestra economía, sino que en España ha pasado de crear la mitad del empleo de la Unión Europea a ser el país que con diferencia padece más la destrucción de puestos de trabajo. De entre todos los sectores, posiblemente sea el nuestro, el de la promoción de viviendas, la que ha sobrellevado la peor parte en esta crisis. En cuanto a la importancia cuantitativa del sector inmobiliario en España, como en todos los países desarrollados, es uno de los de mayor importancia relativa en el conjunto de la economía nacional. Diversos estudios señalan que la estructura porcentual de la formación bruta del capital revela cómo la unión de los componentes de inmuebles residenciales y otras construcciones representan alrededor del 60% de la formación bruta de capital. En el periodo de bonanza 2002-2007, la actividad del sector se situó en un 66% de la formación bruta del capital fijo, en un 13% del PIB y además absorbía algo más del 14% de la población ocupada. Ahora, desgraciadamente, en poco más de 3 años, estas cifras han bajado hasta mínimos impensables hace algunos años, no en estos momentos. Otra característica que lo configura igualmente como sector clave en el desarrollo económico es la relación que mantiene con el mercado laboral, ya que la construcción es un sector intensivo en trabajo humano, aunque las obras se utilice cada vez más bienes de equipo. Sin embargo, la visión laboral de la importancia del sector no se limita solamente a la capacidad de generar empleo directo, sino también a sus efectos de arrastre de otros sectores, hacia atrás sobre los suministradores de bienes diversos y hacia adelante al estimular la demanda de determinados bienes de consumo, muebles, electrodomésticos, textiles, decoración, etcétera. Es decir, que sectores que mantienen también una elevada proporción de trabajo en la unidad por unidad de producto. La crisis económica primero y financiera después ha afectado tanto a las empresas como a las familias. Por lo tanto, la carencia de crédito se ha convertido en un fenómeno generalizado. Las consecuencias han sido importantes para las empresas porque a muchas de ellas sin financiación les ha sido imposible hacer frente a los pagos de la deuda contraído con anterioridad y han acabado o bien entregando los stocks a las entidades de crédito o en el peor de los casos teniendo que cerrar la empresa. Y para las familias no cabe duda que también. Las unas por no poder comprar una nueva vivienda a pesar de necesitarla y otras por no poder pagar las cuotas hipotecarias. El resultado es que por una causa o por otra, las entidades bancarias se han acabado convirtiendo en las primeras inmobiliarias del país. Señor Montoro, ¿qué futuro nos aguarda? Si bien es cierto que debemos asumir nuestros errores del pasado y adaptarnos a una nueva realidad, como cualquier otro sector económico, no sería prudente que la promoción y la construcción en nuestro país dejara de ser un motor para la economía. Y hemos de tener en cuenta que el futuro siempre se decide en tiempo presente. Es decir, nos hace falta anticipación para diseñar el futuro, estrategia para llevarlo a cabo además del esfuerzo colectivo y la convergencia de voluntades. Se ha puesto de moda hablar de un cambio de modelo productivo, de la inversión en I+D,
de nuevos sectores y demás cualificados como áreas de desarrollo económico a potenciar para situar a España en la élite económica mundial. No tenemos nada que objetar, bien al contrario, pero esto requiere un tiempo que ahora no tenemos. Requiere inversión, mucha inversión que tampoco tenemos. Es evidente que el sector no puede seguir como hasta ahora. Esta lección la hemos aprendido todos, pero no somos un sector en declive, porque aún podemos y debemos aportar más a la sociedad y al nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo 20N también debe apostar decididamente por el sector. Hace ya meses que venimos repitiendo con machacón e intensidad en todos los foros posibles que de la crisis no vamos a salir por el efecto del sector de la construcción, pero tampoco saldremos sin ella. Sin el sector de la construcción no saldremos de la crisis. Eso creo que es importante que nos mentalicemos todos. Yo tenía preparadas más cosas para decir y para explicarme, pero como me consta que usted las conoce, que conoce nuestro sector y sabe de lo que hablamos, yo creo que es mejor que yo sea breve y tome usted la palabra y nos diga qué es lo que cree, cómo ve la economía, cómo ve el futuro, cómo ve nuestro sector, qué es lo que nuestros oyentes que están aquí en estos momentos desean escuchar. Por tanto, le cedo la palabra con mucho gusto. Bueno, que está encantado de la invitación, presidente, soy yo, o sea, y sobre todo es la asistencia de todos ustedes, que me da también la oportunidad para explicar la posición política, y por supuesto, y la personal, en términos de esa última afirmación que hacía. O sea, miren, en política, en la vida, yo creo, ¿no? Hay que ser coherentes, ¿no? Y quien les habla y a lo que represento jamás ha llamado a España burbuja inmobiliaria, jamás hemos dicho que la responsabilidad de esta crisis sea de la construcción, y desde luego jamás vamos a entender que salgamos de la crisis si no es con todos los sectores económicos y salgamos de la crisis con los emprendedores, que son los que tienen que decidir a qué se dedican, dónde se dedican, cómo hacen su desarrollo de actividad, de negocio. Es la forma de entender la economía que tenemos, mientras otros hablan continuamente de proyectos quiméricos, que claro, ¿quién no está de acuerdo con ellos? Como decía el presidente, pues por supuesto, pero los poderes públicos estamos para sentar las condiciones para que la gente que tiene iniciativa y tiene empresa acometa esa empresa y evitar los excesos. O sea, los excesos significa examinar dónde están los puntos de estrangulamiento, en concreto en relación con la actividad que hacen ustedes, que desarrollan ustedes. La construcción es un sector fundamental. Lo ha sido en el pasado y lo tiene que seguir siendo en el futuro. España ha crecido, ha tenido un crecimiento económico, sí, donde uno de los motores ha sido la construcción. No ha sido el motor, ha sido uno de los motores ha sido la construcción. Importante, pero también como consecuencia de la propia evolución económica del país, que se ve claramente manejando las estadísticas económicas más fundamentales y más básicas. Estamos en la casa de la promoción inmobiliaria en Cataluña y en toda España con la visión esa. ¿Cuándo despega el sector de promoción inmobiliaria, el sector de la construcción de viviendas? Hablo ahora de la construcción de viviendas. ¿Desde qué año lo hace? ¿Lo hace desde el 96, cuando hicimos los deberes para fundar el euro? No. Lo hace después, lo hace hacia el año 2000, que realmente es cuando tienes el despegue ya más término. Es decir, lo hace cuando la economía está estabilizada, cuando se ha producido un crecimiento económico, cuando se está creando mucho empleo y la población se ensancha. Y cuando al ser miembro del euro aparece también otros potenciales compradores, que ya lo estaban, pero en mucho mayor número, que son compradores del resto de Europa. Para facilitar esas compras tienes que obviamente proveerle de servicios, empezando por el transporte. Tienen que ser capaces de desplazarse desde distancias largas, medias, precisamente para utilizar su vivienda en algún punto fundamentalmente de nuestra costa o de nuestro interior, y vas creando un nuevo mercado y una nueva concepción. Pero la historia de España, en la historia reciente, se ha explicado al revés, ¿no? Pero como
allá que no sea explicar al revés, quiero decir, no, quien les habla nunca la ha explicado así, pues voy a seguir explicándola, por mucho que muchos titulares de muchos medios tales lleguen a explicar y muchos discursos políticos insistan que España entera ha sido una inmensa burbuja inmobiliaria. Ha habido problemas, como ahora diré, ¿no? Pero no se puede confundir las cosas. El crecimiento económico que hemos tenido, el más largo y el más intenso y el más fructífero de nuestra historia, que ha duplicado el nivel de renta per cápita, ¿no? Lo que quiere decir que Cataluña la ha situado claramente por encima de la renta media europea por primera vez en su historia, y ha creado más empleo que nunca. No sabíamos lo que era tener semejante creación de empleo. Es alimentado, pero no producido únicamente por el sector de la construcción. Obviamente es un proceso, es un círculo virtuoso el que se pone en marcha, un círculo de crecimiento, de estabilidad, de financiación, porque ahora que hablamos, y esta mañana otra vez, estamos en una situación muy delicada, una posición muy débil en los mercados financieros, en una situación como un país de riesgo. Yo tengo que recordarles a ustedes cuáles eran los tipos de interés con los que pagaban las promociones, financiaban las promociones inmobiliarias en el año 95, en el año 96. Hace falta que lo recuerde. Quiere decir, sí, bueno, lo recuerdo para la televisión, ¿no? Es decir, en el sentido. Pero claro, es que en el 96, en el comienzo del 96, teníamos la prima de riesgo país en 500 puntos básicos, después de 3 devaluaciones. Eso quiere decir, técnicamente, que el mercado, a un país que le está penalizando con 500 puntos básicos, después de 3 devaluaciones, no ve otra cosa que siguientes devaluaciones. Eso es lo que quiere decir. Entonces, no hay confianza en la evolución en esa economía, en ese país, y por tanto no hay financiación, y la financiación con la que hemos adquirido todas nuestras viviendas, bueno, todos, me refiero a los que, no digo peinamos cana o no peinamos nada, ¿no? O sea, esa financiación pues ha sido la que era, ¿no? 12, 13, 14%, 15, 16 para nuestra actividad comercial, tipos de interés que era lo que teníamos, o sea, históricamente en nuestro país, porque no merecíamos la confianza, no teníamos estabilizar la economía de nuestro país, y por tanto eso es el valor que tenemos que volver a recuperar en unos días como estos, que estamos ahí en zona de riesgo y tal, y volver a mostrar que somos un país europeo de primera línea, de seriedad, rigor, y un país que efectivamente, y ahora insistiré en alguno, le escribiré dónde está el problema, pero no en esa construcción mental que ha dominado durante tanto tiempo, que en España lo único que hemos sabido hacer ha sido ladrillos. Esto es una cosa fantástica, de verdad. Y tengo que recordarles que tenemos empresas multinacionales de primer orden en telecomunicaciones, en el textil, que somos líderes mundiales en la gestión de infraestructura, que prácticamente el 60% de las infraestructuras que son gestionadas privadamente en el mundo lo hacen por empresas españolas, que somos líderes en banca y líderes en turismo, donde realmente se ha hecho unas empresas multinacionales que hoy están prácticamente dominando amplios mercados, compitiendo con las grandes empresas americanas. O sea, que decir, por tanto, somos un cuadro mucho más amplio de actividad económica. Un cuadro que si tuviéramos tenido este encuentro en el año 96, yo no hubiera sido capaz de hacerlo.